Muy buenos días para todos. Una esperita la doctora Acevedo. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, doctor. Me disculpan que no sé, el internet estaba un poquito lento y no me había podido conectar. Bienvenidos todos, Juan, Francisco y todos los asistentes. Vamos entonces hoy a continuar el tema de ectasia corneal, a terminarlo, y luego arrancamos con Francisco el tema de topografía corneal. Entonces, bueno, sin más, procedamos, Juan Felipe. Bueno, muchísimas gracias. Para todos, para recordarles, los que no me conocen, mi nombre es Juan Felipe Roballo, residente de Valle, y vamos a terminar el tema de ectasia post cirugía refractiva. Como ven en la pantalla, recordando pues la última presentación, este es el cuadro que muestra el índice NICE del doctor Navarro, donde es un cuadro que nos va a ayudar a orientarnos a clasificar cómo estos pacientes pueden ser clasificados como de bajo riesgo o sin riesgo con riesgo, dependiendo de estas variables que tenemos acá, donde se tienen en cuenta la K2, la elevación posterior, la paquimetría y el índice superior. Entonces, como pueden ver, esto está calificado de 1 a 3, 4 califica sin riesgo, dependiendo de los valores que vemos ahí, las variables, y ya a partir de 5 a 12 pues, tenemos pues los datos que nos van a clasificar. Es como riesgo, dependiendo pues de cada uno de ellos. Habíamos discutido pues que después están estrictos, eso está individualizado para cada paciente, y la idea es que esto es una herramienta útil porque nos va a permitir pues orientarnos más a tener ciertos detalles a la hora de decidir llevar o no a estos pacientes a cirugía. Continuando, entonces, en la detección preoperatoria, hay cierta limitación porque hay unos criterios de subjetividad para las clasificaciones topográficas corneales, sea el índice o sea la clasificación de Randall. De todas formas, es sumamente importante tener en cuenta que puede haber una variabilidad intraobservador y que una topografía normal no va a excluir la enfermedad corneal clásica, sobre todo en sus manifestaciones. Siempre tenerlo en cuenta entre todos los cirujanos refractivos. Esto suele pasar, o sea, es normal que veamos eso, siempre considerarlo. Tener en cuenta también que cualquier córnea puede sufrir una progresión hacia una ectasia, dependiendo si hay suficientes alteraciones intraoperatorias o tener en cuenta otros factores ambientales, como que los pacientes después del procedimiento pues, algún tipo de traumatismo sea provocado o no, simple frote ocular o al dormir, entre otras cosas, pueden pues, predisponer a accidentes. Sobre todo, y tener en cuenta sobre todo también el control de los pacientes atópicos. La idea es que el objetivo no es detectar simplemente el queratocono en sus fases tempranas o en sus fases subclínicas o en sus manifestaciones subclínicas, sino también evaluar la susceptibilidad y los factores de riesgo para tener una progresión. Y además, tener en cuenta que no solamente tenemos que basarnos en una topografía, sino evaluar también el espesor central y las otras variables de las clasificaciones que queramos usar. Bueno, con respecto al manejo, tenemos varias opciones. Voy a hacer vamos a empezar como de las más, o sea, escalonamiento hacia su uso. Y vamos a tener en cuenta que los lentes de contacto van a ser el pilar de corrección óptica después de que los pacientes presenten una ectasia posible refractiva. Hay que tener en cuenta que a medida que vaya avanzando la ectasia, va aumentando el astigmatismo y van aumentando las aberraciones de orden superior.
Por lo cual la corrección visual se va haciendo mucho más difícil con gafas o con convencionales. Pero afortunadamente con los avances que hemos presentado, hay nuevos materiales, hay nuevos diseños, que pueden hacer lentes con tornos especializados que van a mejorar mucho más este repertorio disponible, no solamente pues para los pacientes que presenten lactasia y para los casos leves de la enfermedad. Las lentes de contacto blancos pues tienen una capacidad limitada para enmascarar un astigmatismo irregular. Hay que tener en cuenta que también pueden haber, hay lentes tóricos blancos también personalizados para aquellas personas que presentan son conocidos como los soft o los soft-K, y esos, como les dije, utilizan tornos avanzados para crear diseños de curvaturas específicas para cada paciente. Sin embargo, se dice que estos pacientes no enmascaran, estos lentes no van a enmascarar ningún grados altos de astigmatismo irregular. Tener en cuenta también que hay unas lentes híbridas y otras lentes que son conocidas como piggyback, que van a combinar propiedades de lentes blancas y de lentes rígidas para provocar una corrección visual, sobre todo para la lente rígida, nos proporciona una mejor corrección visual y con la comodidad de tener pues, una lente blanda. Pues, pero como les muestro ahí, los problemas de estos lentes van a ser la hipoxia, el descentramiento del lente y la comodidad que ha limitado pues, su uso para lo requiere. Las lentes de contacto rígidas gaspermeales son las más utilizadas para hacer la corrección visual en estos pacientes. Esos lentes permiten una excelente visión, pero no se va a alcanzar siempre la comodidad que se quiere. Y tener en cuenta además que entre el paciente cuando tiene una ectasia mucho más elevada, esto puede llevar a que haya un movimiento mayor de los lentes, un mayor descentramiento, y esto también hace que su uso sea pues, bastante limitado. Para estos pacientes, a los que les fallan los lentes de contacto rígidos, gas permeables, debido pues, a esta incomodidad o a sus problemas con el ajuste, tener en cuenta que los lentes esclerales son muy buenas. Este tipo de lentes se han utilizado con éxito en los casos más severos de ectasia, pero el uso se ha visto limitado también por dos cosas. Primero, por falta de acceso a este tipo de lentes esclerales, y lo otro porque son elevados, son más costosos, son mayor. Entonces son opciones que debemos tener en cuenta también. Otra de las opciones que tenemos para tratar esta ectasia por cirugía refractiva es el electrocruzamiento corneal, conocido como blinking. Esto es una técnica que combina la radiación de luz ultravioleta UVA con gotas de riboflavina, que lo que va a inducir es que se generen especies de radicales libres, reactantes de oxígeno, que van a crear enlaces fibrilales en este colágeno estromal, como se muestra acá en la gráfica, y lo que van a hacer es un reforzamiento de estos puentes moleculares, un reforzamiento de este colágeno estromal para aumentar así su rigidez y producir el efecto deseado. Entonces, al hacer esta técnica, lo que se busca es que además de prevenir la progresión de la ectasia, puede ayudar también a que haya una mejora en la curvatura máxima y en muchos casos en la agudeza visual. El crosslinking para queratocono se informó por primera vez en el año 2003, hace casi ya 20 años. Y se dice que es el único tratamiento demostrado que detiene la progresión de la ectasia y va a prevenir la necesidad de una queratoplastia. Muchos ensayos clínicos de la FDA han demostrado que se requiere un espesor estromal mínimo de 400 micras para poder realizar este procedimiento y para poder aplicar pues, la radiación ultravioleta. Entonces ese es el top, 400 micras o más. Cuando se hace el entrecruzamiento corneal,
después de aplicarle esta primera carga inicial de gotas de vitamina B2 de riboflavina, y si se presenta un grosor estromal de menos de 400 micras, esta riboflavina hipotónica puede llegar a ser utilizada para inducir un edema de este estroma, para permitir de todas formas un tratamiento exitoso y seguro y llevar después a hacer la exposición con los rayos UVA. Entonces, como ven ahí están como las fases del procedimiento. Esta es una foto en la superior a la derecha, una foto de un paciente al que se le realizó el cross-linking. Se pueden ver ahí detalles de la córnea, cómo se ve este procedimiento con la lámpara de hendidura. Ya se puede ver entrecruzamiento corneal. Dentro de sus complicaciones, pues puede presentar dolor el paciente, puede haber una mala cicatrización de la superficie corneal, puede haber ojo seco, puede haber haze estromal y puede presentarse queratitis infecciosa. Pero también puede aparecer otro tipo de queratitis conocida como la melar difusa, está relacionada con la abrasión quirúrgica que se hace en el momento del procedimiento, cuando se va a crear, cuando se realiza pues, para colocar la carga de vitamina B2 y pues para así poder colocar pues, estas gotas de medicamento. Pero entonces estos pacientes es sumamente importante hacer un seguimiento exhaustivo intraoperatorio y después del procedimiento, sobre todo en los primeros días, hacer una vigilancia estricta. Y tener en cuenta que los esteroides tópicos se usan rutinariamente después de que hacen cross-linking, pero es posible que hay casos en los que hayan que colocar una dosis mucho más aumentada o aumentar o llevar a un esteroide de mayor potencia, dependiendo pues del paciente y su respuesta al seguimiento realista. Otra opción que tenemos para tratar esta ectasia posibilidad refractiva es la colocación de anillos intraestromales. Se ha descrito que esos primeros anillos corneales en humanos datan desde hace más de casi ya que como más de 50 años, en el año 1966, pero solamente se utilizó como tratamiento de queratocono hasta el año 2000. La implantación de los anillos intraestromales se convirtió pues, en un procedimiento que se ha hecho cada vez más frecuente, cada vez más común para tratar los trastornos corneales clásicos, sean primarios o secundarios, y básicamente funciona reposicionando el tejido corneal, empinando el meridiano de la incisión y aplanando el perpendicular, el más curvo, para reducir el astigmatismo y así producir una mejora de las aberraciones corneales de orden superior. Muchos estudios han demostrado que la eficacia de la colocación de estos anillos intraestromales, mejorando la agudeza visual sin corregir, la mejor agudeza visual corregida, y a su vez mejora la queratometría en pacientes que presenten una ectasia progresiva. De todas formas, es importante tener en cuenta que los anillos intraestromales no son el tratamiento ideal para todos los pacientes con condiciones clásicas. Esto va pues individualizado. Para ser candidato a colocación de anillos intraestromales, esto va a depender mucho de las líneas de visión que presente el paciente con una mejor agudeza visual corregida, pues, las líneas que tengan de pérdida de agudeza visual, el grado de ectasia por cirugía activa. Y pues para la implantación de estos dispositivos, eso debe realizarse después de que se hayan, ten en cuenta que tener un paciente en el cual se tenga ya una ectasia significativa, una ectasia importante. Dentro de los criterios de selección para estos anillos van a depender pues, del tipo de anillo que se quiera utilizar y el diseño de anillos. Como ven en la imagen de la izquierda en la tabla, ahí les muestro 6 diseños de anillos intraestromales, cada uno pues, de diferentes producciones en diferentes países. Pero, por ejemplo, si vamos a hablar de Intact, que es el norteamericano, vamos a ver que sus indicaciones incluyen una córnea que sea, pues, que esté bastante clara, que no tenga cicatrices, no tenga gels,
y que por lo menos tenga 400 micras, 450 micras de espesor o más para colocar este anillo en forma segura en el sitio propuesto. De todas formas, autores como Trin y Marcos determinaron que la forma anterior de la córnea es el parámetro más importante para predecir el resultado después de colocar los estromales, y que la adaptación de estos de lentes es complicada por las alteraciones corneales que se puedan producir con estos anillos intracórneos. De todas formas, el objetivo a la hora de tener en cuenta la colocación de los anillos intraestromales es lograr alguna mejora, sobre todo en los síntomas visuales dentro del escalonamiento de este tratamiento. Se han descrito varios protocolos que van a utilizar el crosslinking, además de la implantación de anillos intraestromales, para detener aún más la progresión de la ectasia corneal. En el año 2007, Canelopoulos y Grinder escribieron un método para hacer crosslinking secuencial y PRK guiado por topografía, en los que se realizó crosslinking 12 meses antes de llevar a una PRK guiada por topografía. Y tuvieron resultados, dentro de los resultados vienen hubo mejoras en las agudezas visuales, tanto en la mejor corregida como en la no corregida, y una disminución progresiva de la ectasia. 2 años más tarde, es decir, en el 2009, este método fue actualizado a un protocolo simultáneo que involucró la PRK guiada por topografía, seguida de un crosslinking inmediato el mismo día, y se denominó como el protocolo de Atenas. Los beneficios de combinar los procedimientos incluyen una reducción en la clínica total del paciente y en el tiempo de recuperación, una minimización en la cicatrización estromal y la preservación de la córnea anterior que fue llevada a entrecruzamiento. Los riesgos del procedimiento, sumados a la implantación de los anillos intraestromales, van a ser un dolor que puede ser crónico, que haya extrusión de estos anillos, se ve bastante, o que haya migración. De todas formas, en el caso de complicaciones a la hora de colocar los anillos intraestromales, el implante se puede retirar de una forma sencilla y de forma segura en la mayoría de los casos. Tenemos estas opciones principalmente para el manejo de ectasia postrefractiva. El doctor Navarro levantó la mano. Bienvenido, doctor Navarro. Buenos días. Sí, quería hacer un par de comentarios. Uno es que, aunque la definición de lactancia post-LASIK pues dice que generalmente estos pacientes tienen una enfermedad progresiva y una progresión en el defecto refractivo secundario, pues uno ve muchos casos, y esa es la experiencia que yo tengo, que hay una gran cantidad de casos que aparece lactasia, la diagnostica uno y no progresan, se quedan ahí, el defecto refractivo. Hemos tenido muy buen resultado con la colocación de segmentos intracorneanos, y yo pienso que esa es una muy buena opción porque nos ayuda a corregir pues esa irregularidad corneal que tienen los pacientes, y sobre todo nos facilita la adaptación, especialmente en pacientes que tienen curvaturas muy altas, de un lente de contacto de características pues diferentes de acuerdo a la forma de adaptarlo en cada paciente. Con el doctor Sergio Mario García, que es un optómetra, director y bueno, dueño del laboratorio Keratos, hemos tenido una muy buena experiencia adaptándole los lentes esclerales a estos pacientes después de la colocación de implantes, y realmente uno queda impresionado de los niveles de visión que consiguen y de calidad de visión que consiguen estos pacientes. Y yo pienso que hay que siempre verlo así, o sea, uno tiene que explicarle al paciente que el objetivo de la colocación de los segmentos
es con el fin de mejorar parcialmente la visión en lo que permita, digamos, lo que uno puede ver en la evaluación clínica del paciente antes de la colocación. Y segundo, pues producir aplanamiento digamos, en el ápex de ese cono que está apareciendo, ese incurvamiento para poder adaptarle un lente de contacto, porque muchos de estos pacientes es difícil la adaptación de un lente de contacto rígido que pues está indicado debido a la presencia de astigmatismo irregular. Lo otro es que con relación a la extrusión en general de cualquier tipo de segmento, eh, hay dos eh, características o dos criterios que uno debería tener siempre en mente, y es el espesor más delgado en la zona óptica del implante, que es muy importante para el cálculo de la profundidad, y dos, que los implantes normalmente deben quedar profundos, por lo menos al 80%. Y no sé si ustedes han leído recientemente un artículo que se publicó con relación a extrusión. Hay dos artículos recientes, uno escrito por el doctor Juan Carlos Abad de Medellín, donde hizo un análisis de la extrusión, de la tasa de extrusión de una serie de casos de él durante un periodo más o menos de 10 años, que realmente pues, nos llamó mucho la atención porque realmente la proporción de pacientes que tuvieron extrusión era muy alta, era cerca del 11 o 12%, que eso pues no es lo que hemos visto otras personas que utilizamos este tipo de implantes. Y un artículo reciente del grupo de Dalío en España, en compañía del doctor Luis Izquierdo de Lima, que apareció en el Journal de Catarata y Refractiva hace un par de semanas, donde ellos pues trataron de confirmar la predicción o el factor de riesgo para extrusión. Es un artículo un poco controvertido desde el punto de vista metodológico, donde ellos dicen que el aumento en el astigmatismo refractivo después de la colocación de los implantes en un paciente en el que se le hayan colocado cualquier tipo de implante es el predictor número uno para la extrusión. Pero la extrusión, a mi modo de ver, está relacionado directamente con la profundidad, obviamente, a la que se colocó el implante. Y realmente, pues, los que empezamos a colocar segmentos, yo empecé en el año 2004 y de hecho estoy muy cercano a los Syntax, que fueron los primeros segmentos que llegaron acá. Realmente hemos visto muy pocos en la serie que yo tengo, pues ya más de, casi que vamos para del 2004, casi para 20 años. Realmente la tasa de extrusión es baja. Y yo pienso que tiene que ver, uno, con la colocación a una adecuada profundidad, y segundo, colocar implantes en pacientes donde el espesor corneal en la zona del implante pues no sea muy delgada. Hay una relación directa entre el espesor del implante y el espesor de la zona donde se va a colocar. Por ejemplo, en la zona, digamos, si son implantes de 6 milímetros, pues el ideal es que en esa zona el grosor corneal pues sin duda tiene que ser mayor de 400 micras de 400 micras, y no es lo mismo pues colocar ahí un implante, por ejemplo, de 250 o de 300, o un implante de mayor altura, porque obviamente el grado de compresión contra el techo del canal puede producir un poco de falla en el metabolismo ahí del estroma y necrosis y extrusión por la superficie. Entonces, yo pienso que es con relación a la ectasia, pues yo tengo una serie como de unos 15 pacientes que he seguido por más de 5 años, que los tratamos con implantes y que están estables, y yo pienso que es una muy buena opción para los pacientes. De hecho, algunos de esos pacientes con la sola colocación del implante, la mejoría en la visión, muchos de ellos como han utilizado lentes de contacto previamente para su efecto refractivo, no quieren utilizar absolutamente nada más y quedan con visiones, digamos, de un 60-70%, y para ellos es un muy buen resultado, y muchos de ellos no quieren volver a utilizar lentes de contacto. Gracias, Pedrito, por tu intervención.
Una pregunta. Tú decías que en las ectasias post cirugía refractiva muchas veces uno las detecta y estas no progresan. Ustedes están usando aquí los anillos como para estabilizar la córnea, porque aquí hay una controversia de si uno lo que realmente tiene que hacer primero es estabilizarla, llámese en este caso hacer un proceso de entrecruzamiento para evitar que progrese esa ectasia y luego tratar de remodelar, digamos, tratar de recuperar en algo esa arquitectura de la córnea que se pierde en este proceso ectásico. Entonces, aquí la pregunta es, ¿ustedes simplemente detectan la ectasia y la tratan inicialmente con estos anillos? ¿O qué papel tiene aquí el cross-linking para ustedes? Sí, ¿Lo consideran como primera opción o simplemente primero ponen los anillos y luego los siguen y si hay cambios luego lo entrecruzan o cómo hacen? no, yo pienso que lo primero que hay que saber es si está progresando o no. Entonces, como yo decía, si los pacientes no vemos progresión, la gran mayoría de estos pacientes, digamos, con una corrección óptica en anteojos o en un lente de contacto, pues mejoran su visión. Digamos que la gran mayoría de los pacientes que tienen ectasia, pues consultan porque se les bajó su visión. Si hay progresión, pues sin duda estaría indicado hacer el crosslinking corneal. Si uno no ve progresión, nosotros ponemos los segmentos. Entonces, digamos que ese es como el punto de la indicación de uno o los dos tratamientos. Hay muchos que les gusta combinar el tratamiento, lo cual pues está muy bien, pero en general, si yo lo que hago es ver un paciente, me aseguro si está progresando o no está progresando, y de acuerdo a eso, pues tomo la decisión más adecuada, que generalmente tiene que ver eso, con tener uno el criterio desde el punto de vista topográfico y refractivo de la progresión o no. Y eso pues me ayuda a decir cuál es el tratamiento para ese caso específico, ¿no? Como digo, yo tengo muchos casos que he seguido en el tiempo con diagnóstico de ectasia que no han progresado. Yo pienso que una de las cosas que es fundamental en estos pacientes es obviamente tomar las otras medidas, eh, por ejemplo, evitar el frote, que es todo lo que le decimos a los pacientes generalmente cuando los superamos, en general de todos los procedimientos casi que oftalmológicos de no tocarse los ojos, pero más en procedimientos refractivos, en el control de la alergia y todo, eso es un gran apoyo para estos pacientes que tienen, digamos, esta complicación. Ok, Buenos días. adelante, Buenos adelante. días. Sí. No, yo le quería preguntar al residente respecto al crosslinking que puntualizó mucho las 400 micras. Pues sí, y para los residentes, si él sabe por qué el tema, por qué son 400 micras, o sea, ¿de dónde sale ese número? ¿Qué efecto podría tener, Juan, hacer un crosslinking en una córnea delgada, más delgada? O sea, ¿por qué ese valor? O sea, ese valor ¿de dónde sale? ¿Por qué 400 micras? Es la pregunta. Exactamente el origen del valor no lo tengo en este momento. Pero ¿qué esperaría uno? Pues debajo o sea, la idea es hacer este crosslinking reforzando sobre todo el estroma anterior de esta córnea. Pero Pero ahí para no realmente, sé. bueno, realmente la respuesta es por la seguridad del procedimiento, porque cuando hicieron los estudios encontraron eh, cuánto era la absorción de la irradiación eh, con distintos grosores de córnea. Entonces, si uno tiene 400 micras, va a llegar el 6% al endotelio, el 5% al cristalino, el 4% a la parte posterior del cristalino y el 4% a la retina. Entonces, era cuántos joules van a llegar. O sea que el porcentaje
que llega, si tiene 400 micras, a la retina es 0.22 joules. ¿Y cuál es el umbral de daño? 7 joules. Entonces yo sé que con 400 micras llega a 0.22 y tengo 7 de daño, entonces no va a hacer un daño, digamos, el procedimiento. Esto lo puntualizo porque mencionaste mucho el tema de las 400 micras y realmente es por eso. De ahí sale el valor. Muchas gracias, doctor. Sí, este tema de crosslinking, cuando acabemos de revisar topografía y aberrometría, pues obviamente es uno de los que vamos a tocar porque es muy importante. Entonces, ¿tú estás ya finalizando la revisión de tratamiento de ectasia, Juan? Sí, doc, voy a dar unas conclusiones rapidito y terminamos. Para que luego intervengamos el resto. Listo. Adelante, entonces, termine. Bueno, gracias, doctor. Entonces, como conclusión, la ectasia corneal es una de las complicaciones más temidas en los casos de cirugía refractiva. Desde que se hace la corrección con el láser, se ha aprendido mucho acerca de la estratificación del riesgo y cómo prevenir esta complicación. Tener en cuenta bien los factores de riesgo específicos para esta complicación. No olvidemos de la edad, el espesor de la córnea, el grado de refracción, los cambios topográficos, el porcentaje de tejido alterado y el lecho estromal residual, y también tener en cuenta las clasificaciones. En este caso, recomendaría la clasificación dice de Nikes. Tener en cuenta también que hay que tener una evaluación muy cuidadosa durante la evaluación prequirúrgica. Tener en cuenta que actualmente se usan biomarcadores que pueden ayudar a indicar quién puede estar en mayor riesgo de presentar la ectasia postrefractiva. Tener en cuenta también que para el manejo con ectasia postrefractiva van a requerir diferentes ayudas visuales como gafas, lentes de contacto, sean blandos o rígidos, o corneales, gaspermeales o esclerales para lograr una mejor agudeza visual corregida. Tener en cuenta que el crosslinking es el único tratamiento que se cree que tiene la progresión de la ectasia, y hay otras opciones quirúrgicas y alternativas como la PRK guiada por topografía, el implante de anillos, o en los casos ya mucho más avanzados, y después de llegar a todo esto, realizar una queratoplastia, sea lamelar o sea penetrante. Por último, decirles que una onza de prevención es una libra de cura, por lo cual puede hacer una adecuada evaluación prequirúrgica. Va a llevar a ofrecer un tratamiento más seguro y efectivo para estos pacientes, sobre todo pues, en esta especialidad, en los pacientes de cirugía refractiva, y muy importante en cuenta que los que la realizan lo tengan presente. Muchas gracias. Gracias, Juan. Esa frase con que has terminado, digamos que es digamos, el centro de toda esta discusión de ectasia post-LASIK o post-cirugía refractiva en general. Una onza de prevención es una libra de cura. Nuestro objetivo es poder llegar a analizar un paciente en el preoperatorio con la mayor precisión en cuanto a prevenir una complicación tan temida como esta, que es la ectasia corneal. Recordemos que cualquier procedimiento refractivo es un procedimiento electivo que se hace para mejorar la visión y la calidad de vida del paciente, y obviamente lo contrario puede generar pues un caos. Desafortunadamente, a pesar de que 25 años después de haber empezado con estas técnicas de cirugía refractiva, digamos que modernas, con particularmente el uso del láser, la tecnología para detectar casos más tempranos de anomalías corneales pues nos ha permitido disminuir enormemente la frecuencia de aparición de la ectasia. Sin embargo, pues hay muchas cosas que todavía no se conocen, cosas nuevas como los biomarcadores para ver qué tan propenso es un paciente a desarrollar un problema postoperatorio, ciertas tecnologías para determinar cómo es la biomecánica corneal de un paciente X, pues no es una práctica del día a día.
y como les digo, muchas cosas faltan por conocerse, pero es nuestra obligación, primero, con el tema que vamos a empezar a revisar hoy, hacer una revisión exhaustiva de la tomografía corneal del paciente que vamos a intervenir, porque allí tenemos el gold estándar en el diagnóstico de casos tempranos de anomalías corneales, que obviamente pues contraindicarían proceder con un procedimiento. Merced, Adelante. pues, yo añadiría a lo que has dicho es que si se detecta el caso temprano o digamos, la morfología temprana en topografía, se aplican índices de riesgo, PTA, score de Randleman, etcétera, pero igual voy a hacer el procedimiento y no es predecible el flap, o entonces no hago nada, porque así no tenga una morfología. Sí, es que no lo vi en las conclusiones. Si yo no tengo un procedimiento que me permita hacer un flap predecible, entonces pues todo lo demás lo perdí. Eso también es importante. Sí, allí pues en la indicación de cirugía o no, o en caso de que se proceda, qué tipo de procedimiento, pues ya lo hemos desarrollado un poquito más a lo largo de la charla. Básicamente lo importante es que cuando haya una duda, ¿sí? Y obviamente se detecte esto, pues lo más aconsejable en este caso es no proceder, o en caso de que se conozca y el cirujano que va a practicar la cirugía tenga, digamos, el juicio de saber eh, qué procedimiento se necesita el paciente, qué profundidad de ablación, qué condiciones tiene, etcétera. Si se determina una cirugía, hacerla menos invasiva para que pueda tener pues un resultado positivo. Aquí comentamos lo de la cirugía de superficie en algunos casos. En algunas partes se hace cirugía refractiva acompañada incluso de entrecruzamiento en córnea delgado. Esto es un tema que cuando toquemos la parte de crosslinking, pues lo vamos a desarrollar, ¿sí? La psique extra o procedimientos en donde teniendo algunos factores dudosos se llevan a cabo, pero se aseguran, digamos así, entre comillas, con otro tipo de técnicas para evitar consecuencias adversas. Entonces, eh, bueno, te has paseado aquí en cuanto al tratamiento. Primero, haciendo un diagnóstico lo más temprano posible, un seguimiento del paciente. Luego de las técnicas no invasivas, lentes ópticos, lentes de contacto en todas sus variedades, pasamos por entrecruzamiento, que creo que es el procedimiento más indicado en estos pacientes para detener ese proceso de ectasia. Y por último, el implante de segmentos intracorneales para remodelar esa arquitectura de la córnea, digamos que no tiene un fin óptico en sí, secundariamente puede obviamente mejorar eh, o sí, mejorar, digamos, de una manera no predecible la visión de estos pacientes, pero ese no es el objetivo realmente de estos procedimientos de implante de anillos acá. Eh, entonces, pienso que si hay alguna otra intervención del público, la tomamos y si no, vamos a continuar ya con el tema de topografía y tomografía corneal por Francisco, el doctor Francisco Corbalán. ¿Alguna otra intervención? Los docentes participantes, Dieguito, Gerson, el doctor Navarro, la doctora Núñez.
¿Me escuchan? No, claro que sí, se escucha, Mercedita. No, de pronto, afirmar algo que era lo que quería hace un ratico y es, lo mencionó Pedro, y es que los anillos no son refractivos. Los segmentos no detienen la progresión del cono. Entonces, creo que es importante, sobre todo para residentes, puntualizar que cuál es el objetivo de cada intervención. El entrecruzamiento, ya lo dijeron y no sobre insistir, es la única alternativa para frenar la progresión del cono. Ahora, esto debe ir aunado a lo que se dijo, evitar el frote, manejo de la alergia, etc. Y los segmentos son para mejorar la forma de la córnea y así poder hacer una mejor adaptación de lentes. Entonces, el segmento en sí mismo tiene un efecto refractivo, pero no tiene un objetivo refractivo. De tal manera que si yo tengo un paciente con una ectasia, digamos, que no es grave, que se puede manejar con lente de contacto, no se justifica de entrada arrancar con segmentos sin haber por lo menos probado los lentes de contacto. Uno tiene que ir de lo menos invasivo a lo más invasivo, de lo de menos riesgo de complicaciones a lo de más riesgo de complicaciones. Entonces, creo que la forma en que se planteó el esquema de manejo es la adecuada y yo creo que estamos todos de acuerdo con esto. Muchas gracias, Felipe. Correcto, gracias, Dieguito. ¿Alguna otra intervención? Bueno, importantísimo lo que dijiste en un paciente que se detecte una ectasia, siempre descartar el frote ocular. Yo realmente a estos pacientes los trato con antialérgico e inmunomodulador. He tenido algunos casos, particularmente 2 casos en donde he visto cómo con el manejo, cuando les hago el seguimiento, digamos que se ha disminuido el grado de ectasia. Eso me ha llamado muchísimo la atención, sobre todo, repito, cuando uno la detecta muy temprano, ¿sí? Le explica al paciente de qué se trata, etcétera. Hay una importante adherencia al tratamiento y a las indicaciones pues, que uno les da, sobre todo evitar a toda costa el frote. Perdón, Merceditas, hace unos años vimos un seguimiento de pacientes pediátricos del doctor Juan Carlos Abad. Nos lo presentó de pacientes con alteraciones topográficas y que eran alérgicos. Con solo frenar el frote ocular, con solo manejo de la alergia, en muchos pacientes hubo regresión de los cambios topográficos en el tiempo. Entonces me parece que eso es un aporte bien importante y ese trabajo lo presentó el doctor Juan Carlos Abad aquí en Cali. Sí, así es. Y fíjate que, bueno, esas son ectasias primarias, pero en este caso, en ectasias secundarias a cirugía refractiva, aplican estos conceptos. Entonces, importante tenerlos en cuenta. Muy bien. Quería hacer un comentario y es que creo que no se tocó, es la edad del paciente, es muy importante. Entonces, no es lo mismo aquel paciente que se operó de 25 años, se operó a los 20 años y está presentando una ectasia. Lo que yo he visto es que la posibilidad de que este paciente progrese es más grande a aquel paciente que me llega con 40 años y se operó hace 15 años y está presentando una ectasia. Probablemente ese paciente, en los seguimientos de los pacientes que yo he tenido similares, pues estos pacientes se mantienen estables y lo que progresó, progresó. A diferencia del paciente joven de 25 años que operó a los 18, 20 años y está progresando. A ese paciente joven yo le hago el crosslinking, siempre y cuando con su corrección tenga una agudeza visual buena. Y si no, lente de contacto, si no mejora con lente de contacto, pues ya, y estoy demostrando o estoy observando que está evolucionando su ectasia, pues no dudo en hacerle el crosslink. Si con las gafas ni tolera los lentes de contacto, no logra una buena visión, pues pienso en los anillos intraestromales para regularizar esa córnea. Generalmente acompaño los anillos no inmediatamente, no me gustan los tratamientos inmediatos en el mismo acto. Hago crosslinking posterior a los anillos para mantener el efecto que he logrado con los anillos. Algo que tampoco se tocó es si se hace manual o con femtosegundo, pues
Mi preferencia hoy en día es el femtosegundo, porque me da más seguridad, más exactitud que cuando los hacía manualmente. Los anillos que a mí me gustan y con los que me formé inicialmente eran los de Ferrara, vengo de la escuela pues, brasileña, y hoy en día uso casi que siempre los Kerarin, que he tenido muy buena experiencia, y con los de espesor graduable son los que he tenido últimamente pues, resultados muy aceptables. Gracias, Gerson, muy interesante. ¿Alguna otra intervención? Muy bien, podríamos quedarnos aquí hablando todas las sesiones de este tema. Como les decía, vamos a continuar ahorita con topografía y tomografía, luego aberrometría, luego vamos a desarrollar, si el tiempo nos da en las 2 sesiones finales del mes, el tema de crosslinking. Bueno, y luego revisamos si nos da tiempo para algo más. Entonces, muchísimas gracias, Juan Felipe. Gracias a todos por sus comentarios. Vamos a seguir entonces con el doctor Francisco Corbalán en su debut en el tema de topografía y tomografía corneal. Adelante, Francisco. Bueno, buenos días para todos. Doctora, primero que nada, o sea, que todo, la verdad, necesito que si me pueden habilitar para compartir la pantalla. Ya, Francisco, ya te habilité como ¿Ya espero. puedo? Sí, porque intenté recién y no me funcionaba. A ver, espera. Ahora sí, listo. Bien, pues. Entonces. Ahí sí. ¿Alcanzan a ver la pantalla, cierto? ¿Listo? Bueno. Bueno, entonces buenos días para todos. Mi nombre es Francisco Corbalán y soy residente del segundo año de la Universidad Javeriana de Cali. Entonces, el tema a tratar el día de hoy es topografía y tomografía corneal. La charla en sí la vamos a dividir en varias partes, más o menos 5. Voy a empezar hablando un poco de historia, luego de eso una pequeña introducción del tema con los conceptos básicos. Después de eso voy a seguir hablando sobre los distintos... Hola, Luis. Doctor Navarro, muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo ha estado? Bien, gracias a Dios. Bueno, ahí recibí la cotización, pero me gustaría que le cambiara ahí lo que le mostré, porque realmente es el consultorio está en el edificio Asociación Médica de Bogotá o en el edificio de la Asociación Médica. Ahí está, doctor, ahí está. Ahí lo silencié. Ya. Ok, adelante. Bueno, luego de eso vamos a seguir con los distintos mapas de la topografía. Después vamos a ver los parámetros e índices más utilizados. Y por último, vamos a ver como un algoritmo la forma de leer de manera más completa un informe, una topografía corneal. Entonces, como sabemos, la córnea proporciona la mayor parte del poder de refracción del ojo. Es por esta razón que durante los últimos 180 años, diferentes investigadores han tratado de determinar de una forma más o menos exacta sus posibles características topográficas. ¿Y qué viene siendo la palabra topografía? La topografía entonces se refiere a una reconstrucción matemática de una superficie. Viene del griego topos, que significa lugar, y grafein, que significa dibujar. Por su parte, tomografía es el procesamiento de imágenes por secciones o cortes, y esta viene del griego tomos, que es cortar, y grafein, dibujar. Entonces, la topografía corneal vendría siendo la reconstrucción de la superficie corneal anterior basada en dispositivos de curvatura o topógrafos. Y la tomografía corneal vendría siendo la reconstrucción tridimensional del segmento anterior utilizando datos de la curvatura corneal sumados a mapas de espesor corneal provenientes de dispositivos basados en elevación o tomógrafos.
Bueno, vamos entonces a empezar, como les dije, con un poco de historia acerca de la evolución en el tiempo de los topógrafos y tomógrafos. Los primeros intentos para medir la potencia reflectiva de la córnea van a datar del año 1619 aproximadamente. En este año, el sacerdote jesuita Christopher Scheiner, que fue también un matemático, astrónomo y un profundo conocedor de la anatomía y fisiología del ojo, a través de su experimento clásico, mide la curvatura de la superficie anterior de la córnea, empleando el reflejo de rayos luminosos. ¿Cómo hizo esto? Entonces, disponía de esferas de cristal de diferentes diámetros y colocando al paciente frente a una ventana que podía reflejarse sobre su córnea, situadas sucesivamente las diferentes esferas en el canto externo del ojo hasta hallar una en la que se produjera una imagen del mismo tamaño que de la córnea. La curvatura entonces de esta esfera sería pues igual que la de la córnea. Con este experimento, Scheiner demuestra entonces el primer paso hacia el desarrollo de un oftalmómetro. Algunos de los descubrimientos famosos hasta el día de hoy de Scheiner también fueron, aparte de determinar el radio de curvatura de la córnea, fue el descubrimiento de la salida nasal del nervio óptico, el aumento de la curvatura del cristalino en caso de acomodación e índices de refracción de varias partes del ojo. En la década de 1820, el oftalmólogo francés Ferdinand Cunet proporcionó la primera descripción de un método para estudiar imágenes reflejadas en la superficie anterior de la córnea, llamando a la técnica queratoscopía. En su sistema se proyectaba una luz sobre un objetivo que se sostenía frente al ojo del examinado. La luz, el objetivo, el paciente y el observador se colocaran de manera que el observador pudiera visualizar la imagen del objetivo en la córnea del examinado. La distorsión de la imagen reflejada, que indica una topografía corneal anormal, podría ser interpretada cualitativamente por el observador. Hubo varios problemas con esta técnica prototipo de queratoscopía. El principal de ellos fue que era muy difícil alinear adecuadamente al paciente, al observador, el objetivo y la iluminación para que la imagen del objetivo estuviera centrada en el eje visual del paciente. Además, los observadores veían la imagen reflejada en una proporción de 1:1, lo que hacía muy difícil ver las distorsiones menores en la forma de la córnea. Pero esto fue como una primera aproximación. En el año 1853, Hermann Helmholtz fue el primero en cuantificar la curvatura corneal usando un queratómetro, al cual bautizó como oftalmómetro. También inventó otros instrumentos oftalmológicos que utilizamos hasta el día de hoy en nuestra práctica diaria, como vendría siendo el oftalmoscopio directo. La idea detrás del oftalmómetro fue la siguiente. Entonces, él pensó, bueno, hay que hacer que se refleje en el espejo de la córnea. La córnea, como sabemos, es como un espejo convexo. Algunas miras o luces, y mirando el tamaño y la posición de esas miras, podemos medir el radio de curvatura entonces de la córnea. Más o menos eso fue lo que se pensó detrás de su invento. Por lo que el principio era que el radio de curvatura de una superficie convexa es proporcional al tamaño de la imagen reflejada. Entonces, en el oftalmómetro se observaban dos imágenes reflejadas desde la córnea. Después de una reflexión de luz, debía a dos placas de vidrio que se iban desplazando. La cantidad de desplazamiento de las placas necesaria para hacer que los bordes de las imágenes se tocaran dependía del tamaño de las imágenes y por lo tanto de la curvatura de la córnea. Con este aparato podíamos obtener los datos cuantitativos de la curvatura central de la córnea y no solo cualitativos. Progresivos avances entonces en el sistema dieron lugar al queratómetro tal y como lo conocemos hoy en día, siendo el método estándar para la medición de la curvatura corneal central.
¿Qué tenía esto de malo? Que era un instrumento de laboratorio, entonces requería muchísimo espacio y era poco implementable en el día a día. Pero es más o menos el principio que manejan todos los queratómetros hoy en día. Incluso acá se ve el dibujo original, que en total ocupaba, por lo que leí, eran aproximadamente como 4 metros, 5 metros en una sala. Entonces, de verdad, no era muy práctico para para hacerlo en el día a día, pero fue bueno como idea también inicial del queratómetro. En el año 1881, Émile Haval, un ingeniero y médico francés, junto con el equipo de su discípulo noruego, el Dr. Schütz, basándose en los estudios de Van Helmont, presentan a la comunidad oftalmológica el primer queratómetro clínicamente válido para el diagnóstico rápido y exacto del astigmatismo corneal. Como pueden ver en la imagen, es algo mucho más portátil y más utilizable en el día a día que el que les mostré anteriormente, que ocupaba una sala entera. Este queratómetro, entonces, lo que hace es mide el radio de la curvatura de la cara anterior de la córnea a través de la reflexión de imágenes. Analizar la superficie central de la córnea a través de 2 meridianos, el más plano y el más curvo. Primero se mide uno y luego se mide el otro. Los queratómetros lo que hacen es medir la reflexión en 4 puntos localizados, aproximadamente a 3 milímetros del centro de la córnea, separados entre sí a 90 grados. Con lo cual, se puede determinar el radio de curvatura de 2 meridianos ortogonales, como les dije, el más plano y el más curvo. Este es un dato muy útil, la verdad, pero que da información limitada solamente al área central de la córnea. Analiza aproximadamente un 6% del área corneal total. En el año 1880, Antonio Plácido, pensando en analizar más área de la córnea que solamente los 3 milímetros centrales, ideó un objetivo de queratoscopía que todavía se usa en la actualidad. El objetivo era un disco con anillos alternados en blanco y negro. El disco tenía un orificio en el centro, a través del cual el observador podía visualizar la córnea examinada. Esto fue crucial para mejorar la alineación del objetivo con el eje visual del examinado. El observador no solo podía centrar macroscópicamente el objetivo en la córnea, sino que además el examinado podía alinear directamente su eje con el centro del disco objetivo. Fue así como se comenzó el desarrollo de la topografía corneal, como la conocemos hoy. Y podemos ver que si la córnea fuera groseramente esférica, las imágenes reflejadas, que en realidad eran los anillos blancos, aparecerían circulares y concéntricos, como se ve en esta imagen, más o menos. En cambio, las grandes distorsiones de la superficie corneal podrían interpretarse como desviaciones de la forma de los anillos o su concentricidad. Aunque el disco de Plácido ciertamente mejoró los problemas de alineación del objetivo, el observador todavía no tenía la capacidad de magnificación o de zoom, y por tanto era incapaz de detectar pequeños grados de distorsión topográfica de la córnea. Pero sí mejoramos lo del alineamiento. Hay una imagen de cómo se utiliza. Entonces, siguiendo con esta idea, el tema de la magnificación fue abordado a fines de la década de 1880 por Émile Haval, que, como les dije, fue un pionero en el desarrollo del queratómetro y la topografía corneal. Observó que la queratoscopia se beneficiaría enormemente con el desarrollo de un método para representar esquemática
o fotográficamente la topografía corneal. Para extender el rango de observación más allá de la área que cubría su oftalmómetro, Jabal adjuntó a su oftalmómetro pequeños discos como los de Plácido. Una de las ventajas de este sistema era que el oftalmómetro disponía de un sistema de telescopio ocular que magnificaba las imágenes observadas. El disco tenía un fondo negro y círculos blancos concéntricos, al igual que el que le mostré anteriormente. Y en radio cada uno de estos círculos representaba la tangente medida desde el punto medio del arco que llevaba las miras. Alvar Gullstrand, un oftalmólogo sueco, quien recibió el Premio Nobel de Medicina en 1911 por sus trabajos acerca de la refracción de la luz al interior del ojo, se dio cuenta de la importancia del objetivo de Jabal de desarrollar un sistema para representar la topografía corneal. Él, entonces, fue el primero en aplicar la fotografía a la queratoscopia. Las fotografías queratoscópicas o queratografías fueron utilizadas por los oftalmólogos, tanto como el ingeniero civil utiliza la fotogrametría. La fotogrametría simplemente se puede utilizar para comparar los contornos de dos objetos cualquiera. Por ejemplo, para observar una montaña con muchos acantilados y fuertes pendientes en su totalidad, se deben ver todos sus lados al mismo tiempo. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un pequeño círculo en el vértice de la montaña y a intervalos de 50 pies se dibujan líneas alrededor de la montaña. Un avión que sobrevuela la montaña, o hoy en día también se hace con un dron, toma una fotografía de las líneas dibujadas alrededor de la montaña. Esto va a representar un mapa de contorno de esa montaña. Y luego se puede determinar la topografía de la montaña examinando la fotografía. Donde las curvas de nivel estén más juntas, ¿qué significa? Que la superficie es más empinada, como se puede ver aquí. Y donde estén más separadas, quiere decir que el terreno tiene una pendiente más plana. Entonces la córnea es en muchos aspectos similar a una montaña y su topografía se puede determinar de una forma similar. La superficie anterior de la córnea es una superficie reflectante ideal y los anillos blancos concéntricos del disco de Plácido se pueden fotografiar sin dificultad. Los anillos del queratógrafo se interpretan de la misma manera que las líneas del mapa de contornos que las acabo de comentar. Cuanto más cerca estén las líneas, más empinada va a ser la superficie. Cuanto más separadas estén las líneas, más plana es la superficie. A pesar del reconocimiento de Jabal y otros pioneros de que el examen de toda la superficie corneal era esencial para la comprensión de la topografía corneal, la queratoscopia nunca ganó una popularidad significativa. La razón principal de esto fue la naturaleza puramente cualitativa de la técnica hasta ese entonces, por lo que se continuó utilizando el queratómetro por bastante tiempo. Entonces, aquí, en el siglo XX se realizaron varios intentos para desarrollar métodos para analizar cuantitativamente los queratógrafos. A finales de la década de 1940 y principios de la de 1950, los queratógrafos se cuantificaron comparándolos con fotografías de esfera de radiocurvatura conocida. La fotografía de la esfera se cortó por la mitad y se colocó sobre el queratógrafo. Si los anillos correspondientes coincidían, esa parte del queratógrafo tenía entonces el mismo radio que la esfera. Mediante el uso de un número apropiado de estándares, se podría cuantificar la mayoría de los queratógrafos. Luego, Charles Hendricks en 1961 desarrolló un dispositivo conocido como comparador, en el cual se podía analizar cuantitativamente un queratógrafo. El comparador utiliza anillos negros de radiocurvaturas conocidas, comparándolo con los anillos queratográficos correspondientes. Proyectando un queratógrafo en la pantalla del comparador y cambiando la ampliación de la imagen proyectada para superponer los anillos de la pantalla del comparador. De esta forma se podía determinar un radio de curvatura para cada anillo del queratógrafo.
Un instrumento similar fue desarrollado por International Diagnostic Instruments en el año 1972, principalmente para la adaptación de lentes de contacto. Este instrumento permite al médico determinar la curvatura de aproximadamente el 43% del área corneal, en comparación con un queratómetro que solamente determina el 6%. Y ahora, quizás el factor más importante para el resurgimiento del interés por la tomografía corneal ha sido la introducción y el desarrollo de la cirugía refractiva. Muchos de los procedimientos queratorefractivos involucran directamente las zonas intermedias y periféricas de la córnea. Además, evaluar el efecto refractivo de estos procedimientos implica evaluar la topografía de la córnea mucho más allá que solamente los 3 milímetros centrales cubiertos por el queratómetro hasta ese entonces. Es por eso que en la década de 1980 más o menos, con el boom de la informática, van a nacer los videos queratoscopios. ¿Qué eran? Eran fotografías que se digitalizaban para luego ser analizadas por un computador. Estos videos queratoscopios son los antecesores de todos los tomógrafos corneales que utilizamos hoy en día. En 1984, Claes presentó un nuevo método de análisis computarizado de la imagen obtenida de la córnea mediante un video queratoscopio. ¿Qué hacía esto? Era una máquina que lo que hacía era juntar en un solo dispositivo los discos de plácido y una cámara de video. Con esta innovación se podía obtener información cualitativa y cuantitativa de la superficie corneal a la vez. Y como vimos anteriormente, la queratoscopia se mantuvo por muchos años solamente como un análisis cualitativo, y lo que faltaba era hacerlo cuantitativo también. Entonces, basándose en los discos concéntricos reflejados en la córnea, se generaban valores numéricos cuantitativos, los cuales luego eran digitalizados por un software en códigos de colores cualitativos de distintas curvaturas, dando lugar a distintos mapas topográficos. La mayoría de los topógrafos actuales hace sus medidas a través de la reflexión de los discos de plácido. Por lo tanto, el primer intento de un topógrafo, como se conoce hoy en día, fue en el año 1984 recién. Bueno, ya con eso de historia, vamos entonces a introducir conceptos básicos de topografía para luego ir avanzando en la presentación. No sé si queda algún toda la comentario. historia, Francisco, que hay detrás de este desarrollo, casi un siglo, desde Claro, hay más de hecho. 1980 y pico, Ajá. Sí. hasta 1984, que el doctor Stephen Claes pues unió el video con las imágenes de Plácido para desarrollar su equipo. Entonces, y fíjate que todavía nos apoyamos muchísimo en los equipos anteriores. Fíjate, el queratómetro óptico, que luego vamos a comentar, aplicaciones clínicas de todos los días de ese equipo tan antiguo. Sí, es increíble, la verdad. Muy bien. Continúa. Listo. Muy interesante todo lo que has descrito. Continúa. Continuamos entonces. Bueno, el sistema óptico de los humanos está compuesto por un sistema de, primero, 4 elementos ópticos principales no coaxiales, que vendrían siendo la superficie anterior y posterior, tanto de córnea como de cristalino. Segundo, por la pupila. Tercero, por la retina, para compensar la aberración esférica y coma natural de este sistema. Entonces, la aberración esférica es un defecto de los espejos y las lentes en el que los rayos de luz que inciden paralelamente al eje óptico, aunque a cierta distancia de este, son llevados a un foco diferente que los rayos que inciden de manera próxima al mismo. Las superficies ópticas en este sistema están alineadas casi coaxialmente. De todas formas, las mínimas desviaciones de estos deberían en un rango de ejes y sus interrelaciones, que ya las vamos a ir viendo.
Listo. Entonces, el eje visual es la línea que conecta el punto de fijación con la foviola. Es la BA. No necesariamente significa que este eje va a pasar siempre por el centro de la pupila. Eso es importante. El eje óptico, en cambio, es el eje que conecta los centros de curvatura de las superficies ópticas del ojo. Pues este eje óptico puede ser reconocido por las imágenes de Purkinje. Si las superficies ópticas del ojo fueran perfectamente coaxiales, estas cuatro imágenes serían coaxiales y compartirían un mismo eje, pero esta rara vez va a suceder. Ya veremos lo que son las imágenes de Purkinje más adelante. Luego viene la línea principal de visión. Esta línea va desde el punto de fijación hasta la foviola, y esta sí pasa a través del centro de la pupila. No como el eje visual, que no es obligación que pase por el centro de la pupila. El eje pupilar es la línea que pasa por el centro de curvatura de la superficie corneal anterior y el centro de la pupila. El vértice queratoscópico es el eje que es perpendicular al plano de captura de la máquina e intersecta con la superficie corneal anterior en el ápex corneal. El ápex corneal no es necesariamente el punto más alto de la pendiente corneal anterior y no necesariamente calza exactamente con el centro de la córnea, lo cual es un concepto importante que lo recuerden, ya que más adelante también nos va a servir. O sea, el ápex no siempre es el punto más alto y no siempre es calza exactamente con el centro de la córnea. El ángulo capa es el ángulo que se forma entre el eje pupilar y el eje visual. Medir este ángulo es de suma importancia en cirugía refractiva para el centrado de la ablación del láser y la colocación de lentes intraoculares multifocales. Ángulos capas aumentados tienen un impacto clínico adverso en los outcomes visuales por cirugía refractiva láser, específicamente en tratamientos hipermetrópicos y astigmáticos, con astigmatismos de más de una dioptría. Dependiendo entonces de la fuente de estudio y el dispositivo utilizado para su medición, la distribución normal del ángulo capa puede variar. Hassemi y colaboradores, basado en el ORSCAN 2, determinaron un valor promedio del ángulo capa de 5.46 más menos 1.33 grados. Por otro lado, Garay y colaboradores determinaron un promedio de 4.96 más menos 1.38 grados del ángulo capa. Bueno, vamos a ir avanzando y eso ya lo vamos a ir viendo punto por punto también a medida que avanzamos. Listo. La geometría de la córnea. La córnea está compuesta de dos superficies separadas por el sustrato corneal. Esta sería la cara anterior y posterior de la córnea. La cara anterior está cubierta por la película lagrimal y juntas forman una superficie refractiva separando el aire del sustrato corneal. La cara posterior de la córnea va a separar el sustrato corneal del humor acuoso. La córnea tiene una forma compleja, no es una porción de una esfera perfecta. Esta va a poseer un radio de curvatura en el área central y otro más plano en la periferia, lo que va a constituir una superficie asférica. En contraposición con una superficie esférica que va a tener la misma curvatura en toda la superficie. Para dar nombre a las distintas superficies asféricas utilizamos las llamadas secciones cónicas, las cuales se obtienen al hacer distintos cortes sobre un cono, como se ve en la imagen de la izquierda. Estas superficies asféricas pueden ser la hiperboloide, paraboloide, elipsoide prolato, esferoide y elipsoide oblato. Como les dije, estas superficies se obtienen al hacer distintos cortes a una sección cónica. La córnea humana se aproxima a un elipsoide.
que es lo que vemos en la imagen B, acá. El elipsoide es el objeto tridimensional obtenido de hacer girar una elipse sobre un cono. Además, la córnea casi siempre tiene diferencias en curvatura entre un meridiano más curvo y el meridiano ortogonal más plano. Esto es el astigmatismo. Por lo cual constituye una superficie tridimensional que además de esférica es tórica. La forma de ambas caras de la córnea se define entonces como una superficie esférica, elipsoide, prolata, que como les dije es más curva en el centro y plana en la periferia, y tórica. Listo. Ahora vamos a ir analizando estos puntos, esta lista punto por punto. De las dimensiones corneales, es importante hablar un poco sobre sus diámetros, sus meridianos, los radios de curvatura, las zonas corneales, la forma corneal, el poder corneal y por último ciertos puntos de referencia de la córnea antes de ya entrar a lo que son los distintos mapas del topógrafo. Listo, entonces hablando de diámetro. Como hemos comentado, la unión esclerocorneal, la base de la córnea, es una elipse. El diámetro vertical corneal es en promedio de 10.6 milímetros, mientras que el horizontal es en promedio de 11.6 milímetros. La córnea normal de un adulto tiene 2 meridianos, que entre sí están a 90 grados. Debido a la base elipsoide de la córnea, en la unión esclerocorneal, el diámetro vertical es generalmente más corto que el horizontal, lo que significa que el diámetro vertical es más empinado, ya que tiene menor radio de curvatura, y que el horizontal va a tener un mayor radio de curvatura. Debido a esta diferencia, la forma de la córnea se considera tórica y, como le expliqué, esta toricidad es responsable del astigmatismo corneal. En ojos de pacientes jóvenes, esta toricidad suele ser representada como un astigmatismo con la regla, donde el meridiano vertical es más elevado o empinado que el horizontal, y esto con la edad se va revirtiendo, generando entonces un astigmatismo contra la regla. ¿Por qué razón, Francisco? ¿Por qué crees que con la edad se va generando este astigmatismo contra la regla? ¿Por qué razón? Es más por el parpadeo con el paso. ¿Cómo? Entonces, correcto, la fuerza de los párpados durante el parpadeo hace que haya una mayor presión sobre el eje vertical, ¿sí? Aplanándolo, y por esa razón se incurva progresivamente con la edad del eje horizontal. Y listo, continúan estos conceptos básicos. Adelante. Entonces, como hemos comentado, la córnea tiene 2 superficies. La anterior, que va a tener un radio aproximado de 7,8 milímetros, y la posterior, con un radio aproximado de 6,5 milímetros. Estos dos radios son de la zona central de la córnea. El radio va aumentando a medida que nos vamos yendo hacia la periferia. La córnea normal se va aplanando progresivamente desde el centro hacia la periferia de 2 a 4 dioptrías, con el área nasal aplanándose más rápido que la temporal. Acá se puede ver cómo en el mapa de curvatura se vuelve más azul, más rápido el lado nasal que el temporal, como se ve aquí. El promedio normal del cociente entre el radio anterior y posterior es de 1.21 en córneas vírgenes. Este promedio claramente se ve alterado por la cirugía refractiva. Clínicamente, la córnea se divide en zonas alrededor de la fijación, traslapándose de una a la otra. La zona central
se refiere a lo que son los 3 milímetros centrales, y esto va a involucrar la pupila, y es la zona responsable de la visión en alta definición. La región central es casi esférica y se suele llamar región apical o axial. La zona paracentral va de los 3 a 6 milímetros centrales, tiene forma de una donut con un diámetro externo de 6 milímetros. Representa un área de aplanamiento progresivo en dirección a la tercera zona, y la zona central y paracentral son las responsables del poder refractivo de la córnea. Entonces aquí tenemos la zona central, paracentral, y luego nos sigue la zona periférica. La zona periférica abarca desde los 6 a los 9 milímetros, y también es conocida como zona de transición. Esta zona es asimétricamente más plana que la zona central, y como les dije, los segmentos nasales y superiores son más planos que los temporales e inferiores. Y por último vamos a tener la zona limbal, que va más allá de los 9 milímetros. Esta está adyacente a la esclera, y es la zona que la córnea se empina previa a su emergencia con la esclera en el sulco limbal. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la asfericidad. La asfericidad de una superficie se mide con diversos índices que relacionan en general los radios de curvatura central y periférico. Para analizar esa forma de la córnea, debemos utilizar las aproximaciones que analizan la asfericidad. Y dentro de estas aproximaciones existen diferentes formas de medirla. Tenemos la Q. La Q, o coeficiente de asfericidad, es una medida que ¿qué es? Es la diferencia entre el radio de curvatura central y periférico. La córnea es prolata, es entonces más curva al centro. Y cuando el valor de Q es entre 0 y menos 1, va a ser un elipsoide prolato, como se puede ver en esta tabla que tenemos aquí. Si la córnea fuera oblata, es decir, que es más plana en el centro, vamos a tener un valor de Q positivo, como se ve aquí. Y será esférica cuando el valor de Q va a ser igual a 0. Este valor de Q en una córnea normal es de aproximadamente menos 0.27, con un rango de menos 0.1 a menos 0.30. Un valor anormal de Q significa una asfericidad corneal anormal, y esto nos originaría una aberración esférica corneal. ¿Esto en qué influye? Si tenemos una esfera perfecta, los rayos paralelos que vienen de un objeto lejano, al incidir sobre esa esfera, incidirán con ángulos muy diferentes entre el centro y la periferia de esa esfera, y esto va a generar algo que se llama aberración esférica, como les dije anteriormente. Como la córnea tiende a ser esférica, disminuye esa aberración esférica positiva parcialmente. Pero de todos modos, la córnea tiene algo de aberración esférica positiva, que es de aproximadamente más 0.23 micras en un diámetro central de 6 milímetros. El valor Q para el cual no se encontraría aberración esférica en la córnea es de aproximadamente menos 0.53 en promedio. Seguimos entonces hablando de poder corneal. La superficie anterior corneal cubierta por la película lagrimal hacen de una superficie refractiva convexa. Debido a su convexidad, ya que separa dos medios con diferentes índices refractivos, como es el aire con un N de 1 y el sustrato corneal con un N de 1.376, esta porción vendría siendo la superficie refractiva con mayor poder en el sistema óptico del ojo. El poder refractivo de la zona central de la superficie corneal anterior es de aproximadamente 49 dioptrías. En la otra cara vamos a tener la superficie corneal posterior, que también es convexa, pero actúa como una superficie con concavidad negativa, debido a que separa el sustrato corneal con un índice refractivo
de 1.376 del humor acuoso, que tiene un menor índice refractivo de 1.336. El poder refractivo de la superficie corneal posterior es de aproximadamente menos 6 dioptrías. Además, el epitelio corneal tiene un impacto en el poder corneal. La forma del epitelio es responsable de aproximadamente 0.4 dioptrías de astigmatismo. El promedio del valor Q, como les dije, es de menos 0.20 a más menos 0.3 S. Con epitelio va de menos 0.20 a más menos 0.13 versus de menos 0.26 a más menos 0.23 sin epitelio. En otras palabras, la córnea es más prolata sin su epitelio, lo que significa que el epitelio forma una lente negativa más fina en el centro que nos va a aplanar la córnea. Este hecho tiene un impacto clínico en cirugía refractiva, sobre todo en las técnicas de ablación. El epitelio corneal tiene la capacidad de remodelación y de relleno corneal. Esta capacidad puede afectar los resultados post-cirugía refractiva luego de una ablación, produciendo generalmente una subcorrección tanto en correcciones miópicas como hipermetrópicas, ya que el epitelio formará un lente convexo positivo luego de una ablación miópica y un lente cóncavo negativo luego de una ablación hipermetrópica. Francisco. Doctora. Muy bien, entonces vamos a continuar la sesión la próxima semana. Bueno. Hemos revisado toda esta parte de historia del desarrollo desde los queratómetros hasta los videoqueratógrafos y luego ya los topógrafos y ahorita veremos los tomógrafos actuales. Todos los principios básicos que estás describiendo son realmente importantes, importante grabarlos porque van a ser la referencia, las córneas normales de las córneas que no lo son. Así es. Entonces, vamos a continuar la próxima semana con tu tema. Importante apoyar esta parte teórica cuando ya estemos de lleno en el tema de las tomografías y topografías, con ejemplos de topografías. Me ofrezco si necesitas topografías y si necesitas casos de córneas normales primero, a la orden, ¿sí? Así que continuaremos la próxima semana. Muchísimas gracias por toda esta valiosa información y a todos muchas gracias por su asistencia. Gracias, doctora, muy amable. Nos vemos la próxima semana. Doctora, hay un comentario, la doctora Jimena, creo, ¿no? No, Francisco, que quería decirle que muy bien, que esas básicas son fundamentales para entender todo después. A veces no nos tomamos el tiempo con las bases, así que muy bien. Muchas gracias, doctora. Excelente, de acuerdo con Jimena. Continuamos entonces la próxima semana. Saludos a todos, que tengan un feliz resto de día. Hasta luego. Muchas gracias para todos. Muchas gracias.